consulta mañosa en la que se engañó a la ciudadanía y en la que se perdió la institucionalidad desarrollada a lo largo de los años y que tanto le costó al país construir. ¿Cuál fue esa institucionalidad que usted considera que se perdió? Bueno, estamos hablando de un Trujillato que por una autoproclamación decidió destituir a los jueces de la Corte Constitucional y declarar en vacancia constitucional durante varios meses a este país. Eso no puedo creer que sea, digamos, aceptado por una sociedad tan ligeramente cuando pusimos en riesgo a la estabilidad democrática. Economista, pero eso no ha sucedido a lo largo de la historia, pasando por el gobierno del señor Febres Cordero o el gobierno del señor Correa, en que de pronto en un plumazo y en una noche se desarma el tema. Ya se olvidó de la noche de los manteles blancos, azules, no me acuerdo qué color. No, el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, para hacer los cambios institucionales, se hizo un proceso extremadamente democrático, con consulta popular para ir a constituyente, elección de representantes y referendo posterior para validar el resultado de la Constitución. Solo le recuerdo lo que sucedió en ese momento, apreciado economista. En una noche se viró toda una estructura institucional elegida popularmente por vías no democráticas. Me refiero no en sí a Correa, sino a una cultura histórica que apareció, por ejemplo, en la época de Febres Cordero, con unos cañones frente a la Corte ante la Corte de Justicia. Es decir, como que esos procesos lucen de esa forma. Al revés, yo discrepo totalmente, porque hablando de la historia, nunca antes en el Ecuador una constitución había pasado por referéndum previo, referéndum ratificatorio posterior, y un proceso absolutamente participativo en su construcción, que con toda legitimidad construyó un marco constitucional que nos permitió dar justo lo que los ecuatorianos añoran, lo que tenemos nostalgia y necesidad de volver a tener: estabilidad económica, un gobierno que funcione, que trabaje para su gente y que brinde oportunidades de trabajo, empleo y de seguridad, salud y educación. Dentro de su plan de gobierno expresa la siguiente frase, y quisiera que la desarrollo, profundice: desarrollar fuerzas productivas con equidad territorial. ¿A qué se refiere puntualmente con eso? ¿Una redistribución de la tierra? No, eso hemos hablado con nuestro candidato a vicepresidente, Carlos Rabascal. Él va a estar a cargo de que en cada provincia podamos tener inversión, podamos tener fuentes de trabajo, de empleo, políticas de fomento productivo a través del crédito, de la asistencia técnica, de un adecuado sistema de almacenamiento y comercialización, donde se respeten los precios de sustentación, los precios justos para nuestros productores agrícolas, y donde se generen cadenas de valor y agregación de valor para que justamente haya más trabajo, pero no en una o en otra ciudad, sino en todas las provincias del país. A eso nos referimos con equidad territorial. Hay un temor general y en toda la fabricación de cucos. Ustedes fabrican unos cucos y los otros fabrican otros cucos. Uno de los cucos es que vamos directo a Venezuela. ¿Qué va a diferenciar su gobierno del totalitarismo de Maduro, señor Arauz? Bueno, efectivamente es un cuco, ¿no? Es un cuco, un fantasma que se ha venido repitiendo ya 20 años. Nosotros demostramos cómo se puede tener un país diverso económicamente, con distintas fuentes de divisas para el Ecuador, a diferencia de, por ejemplo, nuestros hermanos en Venezuela, que tienen básicamente una fuente de divisas. Nosotros hemos demostrado que podemos construir un esquema inclusivo en alianza con los sectores productivos, sobre todo el capital productivo, más allá de las lógicas que a veces tiene el capital financiero, y nosotros creemos en que se puede desarrollar el país con una economía mixta, con participación, sí, del Estado importante, pero obviamente e indudablemente con la participación del sector privado, especialmente el capital productivo, y un sector muy importante para nosotros, el sector cooperativo, asociativo y de la economía popular y solidaria. Hay personas que trabajaron con usted en órganos de planificación dentro del gobierno, o en sectores de planificación del gobierno de Rafael Correa. Dicen que usted era el de más tendencia hacia el estatismo, hacia la fuerza del estatismo. ¿Cómo entiende usted las relaciones de Estado, sociedad, empresa? ¿Cómo las ve? ¿Cómo es su análisis sobre el emprendimiento, señor Arauz, economista Arauz? Bueno, nosotros creemos, insisto, en la sociedad indisoluble,
entre el Estado, la sociedad, el aparato productivo, sea este empresarial, comunitario, asociativo o inclusive público. Nosotros no creemos en falsos dogmas que nos plantean o Estado o mercado, cuando en la historia hemos visto que ha habido una colaboración permanente desde la fundación misma del capitalismo como sistema, y creemos que debe ser complementado. Tomemos algún ejemplo para que la gente pueda tener una referencia, pero pensemos en los países europeos, en donde la presencia del Estado es indudablemente importante para garantizar los derechos, pero también para fomentar la innovación, la ciencia, la tecnología, para regular de que las relaciones económicas no terminen afectando al más débil, sino que puedan dar oportunidades para todos. Es una ficción de que el mercado va a resolver las cosas, y qué mejor que la pandemia. Hemos visto que cuando estaba la gente muriéndose, empezaban a vender, las mascarillas por varios dólares, cuando lo que debió haber habido ahí es una presencia del Estado para cuidar la vida de la gente. Eso pasó en Europa también, cuidando el Estado. En España hubo el doble mercado, escasez, devolución de mascarillas a España. Es decir, la crisis abordó, porque fue en todas partes un pico. Y claro, y justamente ahí entró el Estado para tratar de poner orden, ¿no? María Fernanda. Dos preguntas que están unidas de alguna forma. Economista Arauz, ¿usted considera que lo que se vive en Nicaragua es una democracia? No he analizado con detalle lo que ocurre en Nicaragua, no es un tema de mi especialidad ni realmente me interesa ahorita. Nuestro enfoque es el Ecuador, es tratar de buscar soluciones para el pueblo ecuatoriano. Pero a nosotros no nos interesa estar metidos en peleas, sino en soluciones para la familia ecuatoriana que está pasándolo mal. Y bueno, yo sé que hay a veces intentos de ingresar nuevamente los cucos, pero aquí tenemos que enfocarnos cómo llevar al Ecuador, salir de una crisis sanitaria, económica, dar a las familias dinero para que puedan alimentar a sus hijos, y obviamente llegar al Ecuador al siglo XXI. De acuerdo, pero permítame ligarle la siguiente pregunta. Habla también de fortalecer la UNASUR, y la pregunta es, desde que se formó, ¿qué ganó Ecuador con la constitución de la UNASUR, con la formación de la UNASUR, para querer fortalecerla ahora? Ecuador necesita la integración regional. Somos un país geográficamente pequeño dentro de un bloque de latinoamericano. Para poder relacionarse con las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, tiene que ser a partir de la unidad, porque un país pequeño tiene menos margen de negociación. Por eso a nosotros nos interesa la unidad alrededor de grandes bloques, sea esto es UNASUR o CELAC, y claro que vamos a impulsar la integración regional. ¿Cómo podemos negar nuestra identidad latinoamericana si somos tan afines con todos nuestros hermanos de la región? Y para Ecuador específicamente, la UNASUR fue una gran bendición, le permitió a que Quito sea la capital de Sudamérica, y para mí siempre será un hecho imperdonable que un presidente ecuatoriano haya renunciado a ser la capital de Sudamérica. Sí, pero económicamente me refería en la consolidación de un Banco del Sur, en estrategias, en comercio y en la misma integración a la que usted se refiere, con cifras. ¿De qué nos sirvió? Bueno, la UNASUR nos permitió tener ahorros significativos en compras conjuntas de medicamentos, por ejemplo, eso no se conoce muy bien. Permitió que haya enlaces educativos entre las instituciones de nuestros países. Permitió que tengamos un esquema de observación electoral común por fuera de los dictámenes de potencias extrarregionales, y permitió la consolidación de algo muy importante, que fue el Consejo Suramericano de Planificación e Infraestructura, que permitía tener un plan a 20, a 25, a 50 años plazo de los proyectos estratégicos viales, ferroviarios, de infraestructura aeroportuaria, etcétera, que necesitaba la región para profundizar su integración en materia del comercio, del desarrollo y de oportunidades económicas. Economista, siguiendo con el tema productivo, a nivel de emprendedores, el más buscado es el sistema cooperativo. ¿Cómo se podría fortalecer este sistema en su gobierno? ¿Cómo lo harían? Nosotros vamos a impulsar con mucha fuerza el sistema cooperativo. En primer lugar, en el ámbito financiero, vamos a destinar, para empezar, una línea de crédito que suma más de $1.000 millones para que pueda ser canalizada a través de las cooperativas de ahorro y crédito de los distintos segmentos, y de esa manera irrigar de liquidez
a todos los sectores de la economía ecuatoriana, especialmente los que trabajan con el ámbito cooperativo. Y por otro lado, vamos a establecer políticas de fomento, de preferencia, por ejemplo, en la contratación pública, para que no sean unos pocos grandes los quienes concentren los contratos, sino que pueda nuevamente la economía popular y solidaria, el sector asociativo, ser proveedor del Estado, como se permitió en la época de la Revolución Ciudadana. Usted sabe que eso me encantó cuando se lo oí decir a Rafael Correa, creo que en el mismo micrófono, sino que la sala estaba ya al arranque de la campaña un poco preocuparse el tema de la distribución. Sin embargo, siempre será un hecho imperdonable que un presidente ecuatoriano haya renunciado a ser la capital de Sudamérica. Sí, pero económicamente me refería en la consolidación de un Banco del Sur, en estrategias, en comercio y en la misma integración a la que usted se refiere, con cifras. ¿De qué nos sirvió? Bueno, la UNASUR nos permitió tener ahorros significativos en compras conjuntas de medicamentos, por ejemplo, eso no sé, que no sé muy bien. Permitió que haya enlaces educativos entre las instituciones de nuestros países. Permitió que tengamos un esquema de observación electoral común por fuera de los dictámenes de potencias extrarregionales, y permitió la consolidación de algo muy importante, que fue el Consejo Suramericano de Planificación e Infraestructura, que permitía tener un plan a 20, a 25, a 50 años plazo de los proyectos estratégicos viales, ferroviarios, de infraestructura aeroportuaria, etcétera, que necesitaba la región para profundizar su integración en materia del comercio, del desarrollo y de oportunidades económicas. Economista, siguiendo con el tema productivo, a nivel de emprendedores, el más buscado es el sistema cooperativo. ¿Cómo se podría fortalecer este sistema en su gobierno? ¿Cómo lo harían? Nosotros vamos a impulsar con mucha fuerza el sistema cooperativo. En primer lugar, en el ámbito financiero, vamos a destinar, para empezar, una línea de crédito que suma más de $1.000 millones para que pueda ser canalizada a través de las cooperativas de ahorro y crédito de los distintos segmentos, y de esa manera irrigar de liquidez a todos los sectores de la economía ecuatoriana, especialmente los que trabajan con el ámbito cooperativo. Y por otro lado, vamos a establecer políticas de fomento, de preferencia, por ejemplo, en la contratación pública, para que no sean unos pocos grandes los quienes concentren los contratos, sino que pueda nuevamente la economía popular y solidaria, el sector asociativo, ser proveedor del Estado, como se permitió en la época de la Revolución Ciudadana. Usted sabe que eso me encantó cuando se lo oí decir a Rafael Correa, creo que en el mismo micrófono, sino que la sala estaba ya al arranque de la campaña un poco preocuparse el tema de la distribución. Sin embargo, la construcción pública, la megaconstrucción pública, quedó en manos de 2 grupos nacionales y 2 grupos extranjeros. Es decir, no se dio ese aspecto en la gran contratación. Se intentó en algunos sectores ese tema. ¿Cómo lograr un reparto mayor? En la época leía un documental, en la época del desarrollismo germano, se usaba la mano de obra y en lugar de usar máquinas, pues no habían tantas máquinas, la gente apaleaba y mejoró el estándar de vida alemán medio tremendamente después de la crisis del 23, antes de la de 28. ¿Cómo lograr esa reactivación de redistribución del microtrabajo para que fluya el dinero más claramente y no sea solo un enunciado, economista Arauz? Mira, nosotros tenemos experiencias muy positivas, por ejemplo, en la contratación de los uniformes escolares, sí. El programa Hilando al Desarrollo, que permitió la inclusión de decenas de miles, especialmente de mujeres trabajadoras, en esquemas asociativos, asociaciones textiles, que empezaron a proveer al Estado por primera vez y desarrollaron inclusive industria. Y eso es lo que vamos a hacer también para la lencería hospitalaria, para el caso de, insisto, los uniformes escolares, también la provisión de alimentos y bueno, una serie de otras iniciativas que tiene el Estado, como mantenimiento, pintura, limpieza, catering, servicios, que de forma desconcentrada va a permitir generar muchas fuentes de trabajo. María Fernanda. Desnutrición infantil, uno de los grandes problemas que afronta el Ecuador. ¿Cuál es el plan que no haya sido ya aplicado, como por ejemplo los CIDH o las comunas a través de las madres comunitarias trabajando, economista Arauz?
Bueno, esa es efectivamente la principal preocupación que tengo yo respecto al desarrollo de largo plazo de nuestro país. Nosotros vamos a ser un gobierno de la niñez, un gobierno que va a atender los derechos de los más pequeños. Nosotros vamos a impulsar, por un lado, sí, la política de desarrollo infantil, de primera infancia, pero es igual, es a partir de los 3 años de edad.